Reiteramos el saludo para cada uno de ustedes, agradecidísimos de esta gran concurrencia en el día de hoy. Volvemos a reiterar que tenemos 3 clases magistrales en el día, ahora vamos a ir a la segunda. Después tenemos otra gran invitada que va a estar junto a nosotros en el día de hoy. Posteriormente también viene el cierre y la certificación que la vamos a realizar en este mismo salón, ¿de acuerdo? Y después en la noche todos los que quieran continuar se puedan quedar, aprovechen la oportunidad para que disfruten de la música, la salsa, la cumbia, el merengue que va a estar hoy día en las noches artísticas. Pues bien, a continuación quiero dejar con ustedes al señor Peter Sharp. Él es abogado, miembro de Raga Internacional, miembro de de Justicia de Canadá, consultor internacional en justicia abierta y gobierno abierto de CEPAL, fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta, estudios sobre construcción de valor público, Universidad de Harvard, docente del equipo de formación de ILPES de CEPAL, docente de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, Universidad Alberto Hurtado, aprendiz músico y poeta de construcción. Tremendo currículum también de nuestro siguiente invitado, que ya va a estar junto a ustedes. Pero antes también queríamos saludar a una autoridad que nos está acompañando, nuestro concejal Rómulo Burgos, a quien ofrecemos también un aplauso. Viene a interiorizarse también con respecto a nuestra universidad, estar junto a nosotros. Muchas gracias por estar junto a nosotros acá. Pues bien, dicho eso, también queremos agregar por último, antes de presentar a Peter, que él es presidente de ANFUD. El nombre de la ponencia es Transparencia, Participación y Justicia al servicio de la comunidad. Recibimos con un gran aplauso a Peter Sharp. Muchas gracias, Beatriz. ¿Cómo están? Buenas tardes. Cuando conversaba con Patricia, y veíamos de qué vamos a hablar hoy día, la verdad es que dialogábamos estos días con Indira, con Esther, con Paco, con Ada, con José, y no sabía de qué tenía claro cómo enfocar esta conversación. Pero ustedes me dieron la respuesta al escucharlo estos días. Y por lo tanto reenfoqué esta conversación en base a las preguntas que ustedes han hecho en estos días, a partir del lunes. Y hoy quiero hablar de algo que es tremendamente importante. Y tiene que ver con la importancia de la verdad. La importancia de la verdad. La verdad nos hace libres, dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la que nos estabiliza. Cuando alguien celebra un contrato, espera que le digan la verdad. Cuando alguien celebra un matrimonio, espera que le digan la verdad. Cuando uno habla con los hijos, se espera que le diga la verdad. Cuando Rómulo habla en la política, necesita que le digan la verdad. Porque hoy día no es solo una crisis de la transparencia la que tenemos, sino una crisis de la verdad. Y cuando hablamos de la transparencia, no es un tecnicismo. Hablar de la transparencia al fin del camino es hablar de la importancia de la verdad. No hay nada más conectado con la verdad que la universidad, que es el último refugio que nos queda frente a una sociedad que se instala en la mentira, que seduce en la mentira y destruye o trata de destruir la verdad. Por eso es que hoy día los que estamos acá en este cabildo, en este claustro, estos días, en estos 5 días, vamos a hablar de la verdad.
Y el origen de la verdad tiene que ver con la realidad. Porque la verdad es aquello, como dice Hannah Arendt, es aquello que no podemos cambiar. Por eso hoy día, martes 27 de septiembre, estamos todos reunidos. Bien, porque eso es mentira. Eso es mentira. Ustedes son agentes de verdad, por eso están acá. Y por eso que cuando yo digo 27 de septiembre del año 2007, no estoy diciendo la verdad, porque Nietzsche dice que la verdad es un constructo social para poder convivir. Sin la verdad nos sale lo peor de nosotros. Sin la verdad se destruyen las instituciones. Sin la verdad nos olvidamos de nosotros mismos y nos abandonamos. Por eso es que hoy decir la verdad es ir contracorriente. De ser transparente es un acto absolutamente reevolucionario. Sócrates entregó la vida por la verdad. Por eso que la primera obligación que tenemos, quienes creemos en la democracia y en las instituciones, es ser agentes de verdad. La verdad vive en cada uno de nosotros y por lo tanto debemos ser sembradores de esa verdad. De eso quiero conversar hoy día. Por eso hoy tengo algunos invitados especiales. El Principito. El Principito, cuando se encuentra con el zorro y le dice, ¿cuándo nos vemos? Mañana. ¿A qué hora? A las 3. ¿Y por qué quieres que venga a las 3? Porque a la 1 ya seré feliz. Porque lo que hacía el Principito con el zorro era crear lazos. ¿Y por qué creaba lazos el Principito? Porque ambos se decían la verdad. Ustedes muchos tienen mascotas, perros, gatos. El perro siempre habla desde la verdad. Él mueve la cola cuando está contento. Él ladra y los espera en las tardes cuando llegan. No le pueden mentir. Así como el Principito con el zorro no se podía mentir. Y eso mantuvo esa unidad. Pero también el Principito nos enseñó otra cosa. Muy amable. De nada. El Principito nos enseñó otra cosa. Decía que las palabras son fuente de malentendimiento. Por eso que el lenguaje claro, ¿se acuerdan? Escuché usted hablar esta semana del lenguaje claro. Las palabras son fuente de malentendimiento. Por eso debemos hablar el lenguaje claro. Al pan debemos decirle pan y al vino debemos decirle vino. Y otra cosa que también decía el Principito, y con esto me quiero quedar, que antes de construir un barco, lo más importante no es la madera, ni los fierros, ni las lonas para las velas. Lo más importante, dice el Principito, es instalar en los constructores de ese barco la necesidad de navegar. Cuando uno tiene la necesidad de navegar, el barco se construye solo. No hay nada más potente que hacer pan con hambre. No hay nada más potente que construir una casa cuando carecemos de la casa. Instalada la necesidad, podemos navegar. Por eso es que aquí lo importante es instalar en ustedes la necesidad de conquistar la verdad. Porque esa verdad nos hace libres. ¿Y qué es la libertad? Lo dice Rousseau, lo dice Kant. La libertad, los griegos le llamaban eleuteria, como eleuterio. Y eleuteria significa vivir en comunidad. Solo se es libre cuando estamos en la comunidad. Por eso que aquí los hombres y mujeres en este espacio nos sentimos libres, porque estamos en comunidad. Por eso que cuando alguien no respeta las reglas de la comunidad, asesina, maltrata, roba, violenta, lo sacan de su comunidad y lo encierran en un lugar para que pierda. ¿Qué pierde? Su libertad, pero pierde sobre todo su comunidad. Por eso, para vivir en comunidad, necesitamos hablar con la verdad. O de lo contrario, tarde o temprano esa comunidad se va a romper. Por eso que cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando lisa y llanamente de un gobierno en que las cosas las veamos claramente. Ese es un ecosistema de las instituciones del Estado. ¿Se acuerdan? El año pasado algo vimos de esto, quiero reforzar esta idea. Ahí está el Estado, ahí están los actores, ahí está el Ministerio de Justicia, el Parlamento, la Seremi de Salud, la CESFAN, las policías, ahí están todas las instituciones del Estado. ¿Qué ven ustedes ahí? No las veo. Pablo, Jorge, Laura, Beatriz, Ana María. Porque así las vemos. Sabemos que existen, pero no sabemos lo que hacen. No sabemos su inversión, sus agendas.
su infraestructura, cómo se constituyeron, quiénes son los accionistas de esa empresa o esa institución. Entonces las vemos, pero son unicornios. Ustedes han escuchado los unicornios. Todo el mundo habla de los unicornios, pero nadie ha montado un unicornio. Estos derechos, esas son instituciones unicornianas, están solo en nuestra imaginación. Yo espero que ya lo saben, ¿verdad? El viejito pascuero no existe. Es como eso, ¿no? Es la imagen del viejito pascuero. Porque creíamos que los regalos llegaban solos, no eran fruto del trabajo de los padres, porque la verdad era esa, el fruto y el trabajo de los padres para que los hijos pudieran tener un regalo para Navidad. Por lo tanto, ese es un espacio de un gobierno cerrado, una falta de transparencia, una falta de opacidad. Chile recién tuvo una ley de transparencia el año 2006, como se señalaba hoy en la mañana. Pero ¿por qué Chile tuvo una ley de transparencia? Y eso no se ha dicho. Porque Chile faltó a la verdad. Chile fue sancionado en los tribunales internacionales por la Corte Interamericana el año 96, el año 2006 más tarde, por el caso Claude Reyes, porque no quiso entregar información que era pública, que era un proyecto de inversión Trillium para proteger los bosques en el sur de Chile. La ley de transparencia, jóvenes, jamás ha sido iniciativa de los gobiernos. Todas las leyes de transparencia han sido propias de la conquista de las poblaciones, de la gente, porque es la gente la que necesita la transparencia. ¿Y por qué necesitamos la transparencia? Para protegernos de los malos gobiernos, para saber lo que hacen o lo que quieren hacer. Cualquiera su visión, de izquierda, derecha, de arriba, de abajo, no importa. La transparencia es el antídoto a los malos gobiernos. Gobiernos en la ANFA, del fútbol, en los gobiernos de la Junta de Vecinos, no solo el gobierno universitario, en el gobierno comunal, en el gobierno regional, de cualquier tipo de gobierno. La transparencia es un antídoto, porque no hay antídoto más fuerte que decir la verdad. Y cuando ustedes comienzan a hablar el lenguaje de la verdad, son conflictivos, son incómodos, porque la mentira es más fácil de construir. La verdad requiere más tiempo. Al final del día descubriremos la verdad. Como hoy día Paco señalaba en esa figura, ¿cierto?, de Rimbaud y de Neruda de Rimbaud, cuando dice, y al final del día, y armados de una ardiente paciencia, lograremos conquistar las grandes ciudades. ¿Cuáles son las grandes ciudades? Las de la verdad. Lo decía Rimbaud y lo citó Neruda cuando le entregaron el Premio Nobel de Literatura en 1971. Por eso el gran desafío es dar luz a esto. Y así, producto de estos gobiernos nerviosos, estos gobiernos opacos, estos gobiernos que nunca se han asombrado, que solo están tratando de vivir el día a día, que gastan nuestros impuestos, nuestros recursos. Frente a la crisis, Naciones Unidas el año 2011 creó la Alianza de Gobierno Abierto. Y Chile se incorpora a la alianza. Y Argentina, y México, y Perú, y España. Todos los que estamos y Colombia somos parte de la Alianza de Gobierno Abierto. Por eso nosotros, como Raga Internacional que dirige nuestra querida Esther Kaufman, todos quienes integramos Raga pertenecemos a países que forman parte de la Alianza de Gobierno Abierto. Y por eso estamos aquí en este claustro esta semana, para conversar con ustedes acerca de la importancia de abrir los gobiernos. Hay una canción de Violeta Parra que dice, Pellín para calentarme del frío de los gobiernos llorando estoy. No sé si se acuerdan de esa canción. Pellín para calentarme del frío de los gobiernos llorando estoy, decía Violeta Parra. Ya el año 52 se veía que Chile era un gobierno cerrado todavía. Y por eso un gobierno abierto es un gobierno, sobre todas las cosas, que no es un gobierno cerrado. La estructura del Estado es una estructura siempre cerrada. ¿Por qué? Porque la ley de bases del Estado de Chile dice que los funcionarios públicos están sujetos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán obedecer fiel y esmeradamente las instrucciones que le imparte el superior jerárquico. ¿Qué es eso? Es un ejército sin armas. Por eso que la sociedad civil confía poco en los gobiernos, pero también los gobiernos confían poco en la sociedad civil. Y allí tenemos un divorcio. Se habla del pueblo, pero no se conversa con el pueblo. Es una extraña paradoja, ¿no? Un gobierno cerrado tampoco, y no confundirlo, no es gobierno electrónico. Cuando ustedes vean que dicen, no, nosotros somos súper transparentes, tenemos una página web, publicamos los datos, ahí está nuestra estadística, pero ¿quién me garantiza a mí
que esa información es verdadera. Porque la mentira también tiene transparencia. Hay gente que miente con mucha transparencia. Pregúntenle a Trump, pregúntenle en las redes sociales. Hay gente que dice, yo soy mujer. ¿Y cuál es el problema? Entonces, ojo, la transparencia no es sinónimo siempre de verdad. Porque además la corrupción la vemos en las calles súper transparente. Y no por eso, por ser transparente, necesariamente es buena. Y además, el gobierno abierto es mucho más que transparencia. Lo decía Paco, hoy día lo decía Esther, José estos días. Tiene que ver con la participación, con compartir el poder, y también tiene que ver con la colaboración. El homo deus, el ser humano que trabaja en red, es la comunidad. Cuando Carlos hizo nuestro ejercicio al final, generó una red y nos transformamos todos en una comunidad que nos conectamos a través de las manos. Generamos un círculo comunitario, porque hoy día nadie soluciona sus problemas solo. Ninguna institución sola va a solucionar los problemas de Chile y ninguno de ustedes solo va a solucionar los problemas de la comunidad. Nos necesitamos, lo siento, nos necesitamos. Pero para que estemos juntos debemos decir la verdad. De lo contrario será solo una apariencia de amistad que se cae luego al primer viento. Ahí tenemos la estructura del Estado. Ese es el Estado de Chile. Si ustedes ven, es una caja. Las instituciones son todas jerárquicas y disciplinadas. Los funcionarios públicos funcionan nada más, porque si se ponen creativos le hacen un sumario. Ojo en eso. Incluso los sumarios son secretos. La única institución, todo el proceso penal en Chile es público, salvo los sumarios administrativos que son secretos, propios de un estado de guerra. Y además de eso, el gobierno, el gobierno tiene que ver con estos derechos unicornianos. Nosotros tenemos que decirles transformar los unicornios en caballos verdaderos, porque eso va a fortalecer el discurso político. ¿Qué es el gobierno abierto? Esto es una definición de las tantas, yo me quiero quedar con esta. Y el gobierno abierto, y aquí la palabra más importante de todas, la palabra que establece la clave. El gobierno abierto es un diálogo. Somos una comunidad lingüística conectadas por el diálogo. ¿Qué nos hace nosotros seres humanos, Pablo? Laura, Jorge, la palabra, el diálogo. Eso nos hace seres humanos. Sin el diálogo nos negamos a nosotros mismos. En el campo dicen, conversando se arreglan las cosas. Es una frase muy antigua, pero muy cierta. Esa frase es una frase del gobierno abierto. ¿Qué hace la universidad? Dialoga. ¿Qué han hecho ustedes todos estos días? Dialogan, han dialogado. Sin diálogo no hay gobierno abierto. Olvidemos esos tecnicismos que es el gobierno abierto, es cuando no es cuando, es un diálogo. Yo estoy convencido de aquello. Y es un diálogo de la ciudad, es un diálogo de la polis. Y por eso Aristóteles, ¿cierto?, definía dos tipos de ciudadanos. Los que preocupaban por la ciudad, como Rómulo y muchos de ustedes, preocupados por las calles, por la seguridad, por la fachada de los edificios, por el cuidado del patrimonio. Porque no botemos basura en la calle, porque no compremos productos clandestinos, porque esos no pagan impuestos, no financian nada y tienen un sistema laboral tremendamente precario. De eso se trata, de los pequeños detalles. Y eso eran los políticos, la ciudad de la polis. Y aquellos que no les importaba nada, que rayaban la ciudad, que destruían, que quemaban, que robaban, que insultaban. A ellos Aristóteles les llamaba los idiotes. Ahí surge la palabra idiota. Por eso debemos volver a la ciudad, debemos volver a la polis, porque lo contrario seguiremos siendo idiotas. Y los idiotas son la carne de cañón del capitalismo y la vigilancia. Porque hoy día, como decía muy bien Patricia, somos antenas repetidoras. Pero debemos procesar esa información y debemos ser punto de red, más que antenas repetidoras. Entonces es un diálogo político y valórico y es un diálogo permanente. Voy a usar a usted, Rómulo, de ejemplo, si le parece. Usted todo el día camina por las calles y todo el mundo le habla, le pide cosas, lo invita a algo y usted está ahí sacando y trata de decir, hoy día por favor quiero estar tranquilo, un fin de semana tranquilo. Y pelea obviamente con los concejales, con los alcaldes. Eso es parte de la discusión política. Pero
la clave de un concejal, la clave de un directivo, la clave de un alcalde, de un político en general que está en la polis permanente, es que el diálogo debe ser permanente. No puede ser cada un año, no puede ser cada 6 meses, es permanente. Todos los días hay que dialogar. Todos los días quienes tienen hijos, nietos, los llaman, ¿cómo llegaste a la casa? ¿Cómo estás hoy? Cuando pasan 3 días sin hablar con ellos, se rompe ese gobierno de la familia. Y además, es un diálogo centrado en las personas, que tiene 3 principios: transparencia, participación y colaboración. Y me quiero concentrar hoy principalmente en la transparencia. Tiene por objeto 2. 1 es el honor social y 2, el valor público. Y la pregunta es, ¿y eso del honor social qué es? Lo dijo Balmaceda en el Teatro Municipal de Iquique en 1889, en mayo, cuando dice que los funcionarios de Estado trabajan para el honor público, dice Balmaceda. Y luego Weber, un filósofo alemán, hablaba del honor social también. Y eso tiene que ver con por qué hacemos lo que hacemos. Si yo veo, estoy aquí con Beatriz, o con Jorge, o con ustedes que son dirigentes, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque somos seres trascendentes. No queremos pasar por esta vida solo comiendo hamburguesas y tomando Coca-Cola. Queremos trascender en esta vida. Queremos que algo quede de nosotros en esta vida. Esa trascendencia se llama honor social. Es el prestigio que cada uno tiene por sus obras, no por su dinero, por sus obras. Y damos la vida si es necesario. La imagen de Prat es una imagen trascendente. Por eso que el honor social es tremendamente importante. Pregunten ustedes a los bomberos, ¿por qué los bomberos son bomberos? Mueren en los incendios y no reciben ni uno por el honor social. Eso es lo que hace que nos arribemos a la política, por el honor social. Con Jaime nos conocemos hace 32 años en la Universidad de Concepción. Y ahí hicimos eso. Y el segundo objetivo del gobierno abierto es la construcción de valor público. Y aquí, bueno, la Municipalidad también de Peñalolén lanzó un plan de gobierno abierto. Sería interesante que la Municipalidad de Rancagua, Rómulo, tuviera un plan de acción de gobierno abierto para que comencemos a instalar. Y ahí le puedo hacer llegar el documento final de ese documento. Gracias, Beatriz. Es que ese de ahí no existe, entonces lo traigo inmediatamente. El plan de acción de gobierno abierto de la Municipalidad de Peñalolén. Muchísimas gracias. A usted. Y además, el gobierno abierto, a diferencia, ¿vieron? El gobierno cerrado a las instituciones es una red. Porque nosotros actuamos como una red, como un ecosistema. Es como un cerebro que tiene dendritas y acciones, hay sinapsis. Necesitamos estar en red. De eso se trata la gobernanza abierta, de actuar como una gran tribu, porque solo unidos en la tribu podemos sobrevivir. Y esto no es un invento de ahora. Lo tenía el hombre de Sinjanthropus, el hombre de Neandertal. Sabían que solo la comunidad podían sobrevivir frente al mastodonte. Y eso, cuando atacaban al mastodonte, el hombre primitivo sabía que solo no podía destruir al mastodonte. Tenía en el paleolítico, en el neolítico, una lanza, una piedra. Le tiraba piedras y no podía matar al mastodonte para poder comer y abrigarse. Entonces, ¿qué hicieron los hombres en la antigüedad? Según Peter Watson, que es un gran antropólogo británico. Tuvieron que unirse en manada de 80 a 120 personas. Y para comunicarse entre ellos emitían sonidos guturales. Y eso fue el nacimiento del lenguaje. El hombre tuvo que comunicarse en el lenguaje para poder comer al principio y poder abrigarse. Por eso es que la palabra guerra no existe como palabra. Guerra es una onomatopeya, como din, don, tin, tan. Ojones. Entonces, la primera necesidad del lenguaje fue la necesidad de unirse para enfrentar al mastodonte y poder comer. Y hoy día estamos también unidos en el lenguaje para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI. ¿Cuál es el objetivo del gobierno abierto? La construcción de valor público. Y ahí está la gran pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y de repente, Rómulo, usted en el Consejo Municipal tiene que ir a otro concejal, ¿por qué usted hace lo que hace? Y cuando encuentre la respuesta, sabrá con quién está sentado. Y la segunda pregunta, ¿y para quién hago lo que hago? Porque si es solo para mí y no para la comunidad,
estamos hablando con un idiote, no con un político. Ojo con eso. Y además, los elementos del valor público son 3. Una institución que genera valor público, como una municipalidad o una universidad, 3 elementos, resultados. Las personas van a las instituciones, van al CESFAM porque quieren mejorar la salud. Las personas van a una AFP para mejorar su sistema de pensiones. Si no tenemos resultados, pura mala música, pura mala música. Los resultados son claves. Si no hay resultados, no hay valor público. Segundo elemento, la excelencia. Hacer las cosas bien a la primera. ¿Y por qué la excelencia? ¿Cuántas municipalidades de Rancagua hay? En todo el país. Una. En Rancagua, ¿cuántas municipalidades hay? Una. ¿Cuántos alcaldes hay en Rancagua? Uno. Por eso tienen que ser excelentes, porque son un monopolio, no compiten con nadie. Por lo tanto, deben superarse a sí mismos. Por eso es fundamental la excelencia, mejorarse a sí mismos. Y el tercer elemento es la confianza que hemos hablado estos días, lo dijo también Carlos. Sin la confianza no construimos valor público. ¿Y cuándo tenemos confianza? Cuando cumplimos los compromisos. Mañana a las 4, mañana a las 4. Es que va a llover, estoy ahí mojado a las 4 esperándote. Cumplo el compromiso. El Estado no puede mentir. Por eso el Estado debe cumplir el compromiso. ¿Y cuándo entramos en crisis? La tenemos hoy día en este momento en el gobierno. Porque hay personas que mintieron. Y eso nos provoca una crisis. La mentira es antidemocrática, por definición. Es el acto más idiote. Y la política tiene que ver con la verdad. Y además, ¿dónde encontramos el valor público? Y ahí está la pega de todos ustedes. ¿Dónde lo encontramos? En los deseos de la sociedad. Si yo les pido a ustedes que vendan en 1 hora 1000 litros de agua, ¿cuál sería la campaña para vender 1000 litros de agua? Si ofrezco la palabra. ¿El precio? ¿Qué más? ¿La calidad del agua? ¿Qué más? ¿Una qué? ¿Rosa? Una buena marca que atraiga al comprador. Bien. ¿Carla? Exacto, una mentira, un caos, que se va a caer el agua. Una necesidad. Todas las respuestas son correctas y convergen en un elemento central. Si yo quiero vender 100 litros de agua, debo llevarlo a 100 personas sedientas de agua. Instalarme con 100 litros de agua al terminar una maratón. Ahí estoy con los 100 litros de agua. En la cumbre de un cerro, cuando todos hacen trekking. A la salida del estadio, cuando son las 4 de la tarde con 42 grados de temperatura. Ahí vendo los 100 litros de agua en menos de 1 hora. Por eso, ¿dónde debemos encontrar el valor público? En los deseos. Y para eso debemos preguntar a la gente lo que desea. Y eso es el diálogo. Eso es el diálogo. El diálogo lo vamos a dar a continuación. Y ahora, ¿y cómo lo construimos el valor público? Y eso es lo que ustedes tienen, y comenzamos a trabajar en aquello. ¿Cómo lo construimos? En las transacciones individuales. Cuando yo a Rómulo le hablo, le digo Rómulo, a Patricia, a José, a Esther, a Jorge, a Pablo, a Laura, a todos los que estamos acá, esa conexión es personal. Es como un acto de enamoramiento. Es un acto de amor absolutamente personal. No hay nada más hermoso, Ana María, que decirte Ana María. Cuando yo digo Ana María, no hemos conectado con tu nombre, porque tú has escuchado por 15 años tu nombre en Chile. Por eso que las relaciones individuales son lo más importante. Esto de hablar a la galería, suena bien, pero uno va a la galería y después se va. No, establezcamos compromisos individuales y ahí se construye el valor público. Por eso que, y aquí están los 3 elementos, ¿no?, de lo que llamamos gobierno abierto, y me quiero solamente concentrar en el amarillo. Transparencia, lenguaje claro, derecho a comprender. Porque yo puedo hablar en inglés perfecto. Mi lenguaje es claro, claro que es claro. ¿Pero me comprendieron, Guillermo? No. Entonces aquí ya no hablemos, no es tanto el lenguaje claro, sino el derecho a comprender. Además, los datos abiertos. Todos los datos financiados por nosotros, cuando compramos pan, aceite, estamos financiando datos públicos. Y esos datos nos pertenecen, porque son parte del patrimonio de Chile. En tercer lugar, derecho a la información pública. Algo hizo
en la mañana decía un colega que el que no es informado no tiene derecho a dar opinión, como dice la radio Bio Bio de Concepción. El hombre que no es informado no puede tener opinión. ¿Por qué? Porque el derecho a la información pública tiene que ver con otra idea. ¿Por qué hablamos de transparencia? Porque se funda en el derecho humano a la libertad de expresión. Tenemos derecho a la libertad de expresión, a decir lo que nos parece correcto, a tener diferencias. Por eso yo creo que Rómulo, usted en estos 2 meses ha tenido dificultades en el lenguaje, claro, porque es su libertad de expresión. Cualquiera sea su concepción política, filosófica, religiosa, cualquiera. Usted tiene el sagrado derecho humano de la libertad de la expresión. Y para eso necesitamos datos y necesitamos verdad. Rendir cuentas, decir lo que hacemos. Si somos financiados con recursos de todos los chilenos, debemos rendir cuenta de esos recursos. Y no una vez al año. A mí, y quiero ser absolutamente políticamente incorrecto, a mí las cuentas públicas en que solo se dice que todo es bueno no me dan confianza. Porque rendir cuentas significa las dificultades que tengo. No se trata de un cóctel, no es un acto de publicidad la cuenta pública. La cuenta pública es el más genuino acto de honestidad pública, es decir, en mi institución hemos detectado que hay corrupción y la vamos a trabajar. Tenemos déficit presupuestario y pedirle al gobierno regional que nos dé más índice presupuestario. Hay muchas cosas bien, pero hay muchas cosas mal también. Porque la cuenta pública debería servir para que los otros servicios aprendan de los errores de que él da la cuenta pública. Eso es transparencia, eso es decir la verdad. También el honor social es parte de la transparencia. Cuando instituciones caen en la corrupción, pierden honor social, pierden prestigio los funcionarios de esa institución. Cuando una institución se corrompe, nadie quiere trabajar en esa institución porque lo van a acusar con el dedo de la corrupción. Y finalmente la imparcialidad. Debemos tratar a todos por igual. Porque la Constitución lo dice, todas personas nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Por eso la imparcialidad es importante. Toda persona debe ser respetada en su identidad y en su opción. Y aquí hay un tema central. El Estado no debe mentir. Una vez miente, mentiras piadosas, que le echó azúcar, que no le echó azúcar, blufea un poco, en fin. Pero el Estado no puede mentir, porque cuando el Estado miente se nos cae el modelo. Se nos cae quién nos debe proteger. Cuando los hijos vemos que los padres nos mienten, eso es muy complejo. Y es por eso que, y aquí yo no quiero entrar en mucho tecnicismo por razones obvias, por el día, la hora, pero hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de noviembre del año 2000. Y aquí está el fundamento de esta idea, que dice que en el caso Bámaca, Efraín Bámaca versus Guatemala, era una persona que no sabía su paradero y querían saber por el conflicto armado en Guatemala. El Estado guatemalteco no quiso entregar información. Entonces van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte dice, en un fallo hermoso, que cuando hablamos del derecho a la información pública no estamos hablando del acceso a la información, sino el derecho a la verdad. Lo dice el fallo. Del derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque la democracia importa un discurso de la verdad. Porque la verdad es un regulador social. Cuando nosotros sentimos que nos mienten, la gente se enoja frente a la mentira. Nos da rabia la mentira. Nos rebelamos frente a la mentira. Y por eso es un regulador social. Y también, como dice Hannah Arendt en una de sus obras, la verdad nos estabiliza. Nos da esa paz que necesitamos. Por eso la verdad mantiene unida a la comunidad. Por eso es que la verdad nos hace libres, la verdad nos hace comunitarios. ¿Y por qué? Porque la crisis de la verdad, la falta de la verdad es una crisis de la democracia. Lo vivimos también en nuestro país, muchas veces. ¿Y qué es un dato? ¿Qué es un dato? Yo sé que hay una definición de datos abiertos, pero quiero justamente en atención a lo que le dije al principio, un dato es una llave. Nosotros tenemos que tener, así como un llavero en nuestra casa, necesitamos tener el dato. Yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuántas camas tiene el hospital de Rancagua hoy día? ¿Quién sabe cuántos hospitales hay libres en el hospital de Rancagua? Que alguien me levante la mano y me diga, yo sé cuántas camas hay libres, hay camas desocupadas. Nadie lo sabe. ¿Ese dato es público? Sí, porque ese hospital es financiado con nuestros impuestos. Debería haber, igual cuando uno ingresa a la página del banco, uno sabe cuál es su crédito,
¿Cuál es su débito? ¿Cuál es su cuenta corriente? Ese dato debe estar en línea. Y uno podría entrar a la página del hospital de Rancagua y decir, hay 7 camas disponibles. Así que si yo estoy enfermo puedo ir y tengo derecho a una cama. Pero no, ese dato se mantiene en la opacidad. Por eso que el dato es una llave para tener mejor salud, mejor educación, mejor espacios públicos, para que alguien no se lleve la plata para construir una mejor área verde, porque esa plata nos pertenece a todos. Porque la corrupción, que cuesta 2.500 millones de dólares, significa que si no hubiera corrupción, tendríamos mejores plazas, tendríamos mejores viviendas, todo, mejor salud, mejor previsión. Por eso es que es tan importante combatir la corrupción, porque permite la mejor vida, la ausencia de corrupción. ¿Qué es un diálogo? Y aquí se habla mucho de este concepto y me quedo con este concepto noruego. Dice, el diálogo es una forma de comunicación enfocada en comprender al otro. Si yo converso con Guillermo, ¿verdad, Guillermo? Si yo dialogo contigo, yo me concentro en ti y sobre todo te escucho. No es un discurso unilateral, que es lo que estoy haciendo ahora, sino es un diálogo, es un intercambio. Pero no es solo un intercambio de información. Dice que en el diálogo creamos un espacio seguro, ¿donde qué? Donde compartimos información, compartimos pensamientos. Yo pienso que compartimos experiencia. Yo una vez cuando tenía tu edad, y compartimos sentimientos, porque nos enamoramos en el diálogo. Nos comenzamos a amar en el diálogo. Comenzamos a empatizar en el diálogo. Por eso que, ¿usted sabe lo que significa la palabra amor? ¿Qué significa la palabra amor? Etimológicamente. Paco, nuestro filólogo. Amor tiene 2 partes. A significa ausencia de, como apolítico, anacrónico. Y mor viene del latín, significa muerte. Amor es ausencia de muerte. Por lo tanto, el amor es la vida misma. Y solo hay amor cuando hay verdad. Sencillo. Más claro, echarle agua. Entonces, en el diálogo tenemos 3 elementos. El logos, dicen los griegos, o sea, la información. El pato viene de patología, de enfermedad. El sentimiento y el etos. Que esa información y esos sentimientos sean verdaderos. Es clave, cuando ustedes dialoguen con algo, no solo entreguen datos, entreguen emociones. A veces, no sé si le ha pasado, dice, oye, el otro día fui a un lugar, sí, mira, no entendí nada, pero me encantó. Uno recuerda las emociones, no el dato, porque el dato está en Google, está en los libros, está en las bibliotecas. Lo que uno se queda es la emoción de haber aprendido algo. Y aquí tenemos datos. ¿Está el lenguaje claro? Sí. Para mí es súper claro, yo lo veo súper claro. ¿Qué más? ¿Esos son datos? Sí. Mira, es una clave de solo en pentagrama, hay un fa sostenido, hay un sí, hay negras, hay blancas, hay redondas, hay espacios de compás. Exacto. Beatriz, es para un grupo privilegiado. Ustedes cuando le dan a conocer el presupuesto de los subtítulos 21, ese lenguaje críptico que tienen los funcionarios públicos, ¿no? De subtítulo 21, la partida 407, que nadie entiende, pero que todos aprobamos, pero que nadie entiende. Es una crisis dramática. Entonces, para el compositor que escribió esta obra, que puso los datos ahí, está súper clara. Pero para nosotros, no. Entonces, ahí aparece una cosa que se llama el intérprete. Y por eso es que los líderes, y te quiero a ti, Rómulo, perdón, que yo te dije que te iba a reemplazar. Ustedes como representantes de la comunidad, y qué bueno que estés acá, deben ser un hermeneuta, un intérprete de la gente. Y aquí está el intérprete. ¿No? Aquí está el intérprete. Cada uno de nosotros debe ser intérprete de esos datos que nadie entiende. Si alguien no entiende algo, debe enseñarlo, debe traducirlo. Y vamos a hacer este ejercicio, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama esta obra?
¿Ya? Bien. Exacto. Ahora vamos a interpretarla porque, como dice el Principito, las palabras son fuente de mal entendimiento, pero la música nos une, las palabras nos dividen. Esos son lenguaje claro. Aquí estamos hablando de lenguaje claro. ¿Por qué? Porque lo comprendemos. Y no solo lo comprendemos, lo sentimos. Ese es un gobierno abierto. Que cuando tú comunicas el lenguaje claro y no el lenguaje oscuro. Y además comunicas una emoción. Porque somos emoción. Somos emoción. El 99% de lo que hacemos es motivado por la pasión, por la emoción, porque tenemos una cosa que está dentro de este esternón, de este apéndice exfoide que se llama corazón y que está latiendo todo el tiempo. Por eso cuando la gente sufre grandes dolores, hasta se quiebra el corazón y se rompe el corazón. Por eso que un gobierno abierto no es una percepción que nos están diciendo la verdad y nos protege de los malos gobiernos. Nos quedan 15 minutos. La integridad. La integridad, ¿se acuerdan que hablamos de este concepto? Transparencia e integridad. La integridad, ¿qué es la integridad? ¿Cómo podríamos definir la integridad? Algo íntegro es algo, sí, pero también es algo holístico. ¿Ya? Perfecto. Algo compacto, íntegro, total. ¿Qué más es la integridad? Sinónimo de unidad, perfecto. ¿Qué más la integridad? ¿Ah? Confianza, exacto. La integridad conoce confianza. Voy a ver si alguien, voy a tener que traer otro invitado. A ver si nos ayuda este señor. Algo que está intacto. Perfecto. Este señor, que se llama Alejandro Sanz, lo descubrió. Vamos a llegar a una parte de la letra que habla de la integridad. ¿La conocen, verdad? ¿Sí? Él dice una frase que es clave. Cuando nadie nos ve. La integridad es hacer las cosas correctas cuando nadie nos ve. Yo un tiempo estuve en Japón y tuve un compañero de mi clase, se llama Toru Kuribayashi. Era de noche en Tokio, hacía mucho frío en enero, fácil 10 grados bajo cero. Y estamos en una calle. Y la calle, no había nadie en la calle. Y el semáforo estaba en rojo para los peatones. Entonces dije, tengo frío, tengo sueño, quiero llegar luego al hotel. Iba con mi amigo japonés. Entonces yo traté de cruzar, le dije, Toru, vamos. Y Toru Kuribayashi me dice, ¿por qué vas a cruzar? Bueno, porque no hay nadie, pero está en rojo. Entonces le digo, pero si no hay nadie. Nadie nos ve. Entonces Toru Kuribayashi me dice, pero sí yo me estoy viendo. Yo sí me estoy viendo. Es hacer las cosas correctas cuando nadie nos ve. Cuando tomamos un helado y vemos qué hacemos con el envoltorio, o lo tiramos al piso o lo guardamos para dejarlo en el próximo basurero. Cuando vamos y compramos un libro pirateado.
cuando le compramos el comercio clandestino, ahí está la integridad. En los pequeños detalles, cuando nadie nos ve. Y a veces las cosas más importantes que hacemos en la vida, lo conversamos con Patricia, son aquellas cosas que se hacen en silencio. Esas son las cosas importantes en la vida. Cuando nadie nos ve, eso es lo importante en la vida. Cuando uno declara el amor, cuando uno enseña a los hijos, cuando uno habla en la tarde con su mujer, con su marido, con su pareja y le cuenta cosas de la vida, porque nadie lo sabe aquello. Cuando uno prepara una buena comida y dice, no, esta receta la sé solamente yo. Cuando uno le habla de amor a la gente, es cuando lo hacemos en silencio. Cuando alguien le dice al oído, te amo. Solo esa persona lo sabe. Lo más importante es aquellas cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Es una paradoja de la vida. Entonces, en definitiva, ¿de qué estamos hablando hoy día? Sabemos que estamos en una crisis de la democracia y de la confianza en las instituciones. Pero también aprendimos una cosa de los japoneses. Y por eso agradezco la charla de Carla ayer, que me recordó mi estadía como becario en Japón. Y los japoneses hablan de una técnica que se llama kitsukoroi. Cuando un jarrón se quiebra, lo que hacían los japoneses era soldarlo con líquido de plata o de oro. Entonces uno soldaba el jarrón y si se volvía a caer jamás volvía a romperse en esa parte porque ya estaba reforzado. Nosotros somos como esos jarrones. Tenemos una historia llena de quebrantamientos. Todos tenemos una historia que contar. Yo soy un privilegiado porque estoy contando una historia, pero aquí podrían haber 40 intervenciones y seguramente mejor que la mía. Entonces, cada uno tiene ese jarrón resquebrajado y el Estado tiene un cajón, una parte resquebrajada, que es la transparencia, la probidad, la integridad. Y somos nosotros, porque nosotros somos la comunidad, nosotros somos la ciudad, nosotros somos la polis, debemos reparar esas trizaduras que tenemos por falta de integridad, esas trizaduras de la corrupción. Y eso ya depende de nosotros, y es un kitsukoroi. Y yo quiero finalmente presentar a otro amigo mío, Arturo Prat. Arturo Prat, Arturo Prat dice, un hombre nació en San Agustín de Puñal, allá cerca de Quirihue. Se llamaba Agustín en realidad, Agustín Arturo Prat Chacón. Cuando era muy niño, su familia empobreció y parte de su familia murió. Se fue a Valparaíso, su tío lo lleva, ingresa a la escuela naval y se hace grumete, y se hace marino. Y luego estudia Derecho en la Universidad de Chile, se titula en 1876. Luego ingresa a la Armada, naturalmente a la oficialidad, y durante la Guerra del Pacífico hay una confrontación de un buque, ¿cierto?, que estaba al mando de otro gran caballero del mar, que era el almirante Grau, que terminó honrando a Prat. Qué hermoso ejemplo de amistad entre dos caballeros del mar. Y Prat ese día, y aquí hay un ejemplo concreto de honor social, de probidad y transparencia. Ese día, el 21 de mayo de 1879, a las 8 de la mañana, Prat estaba en su escritorio escribiéndole cartas seguramente a su mujer, y luego un marinero dice, divisa humos al norte. Divisa humos al norte. Entonces, nuestro capitán de corbeta estaba en una corbeta pequeña, que era la Esmeralda, 44 cañones, 199 tripulantes, de madera, construida en Inglaterra en 1857. Era tocarla y quebrarla, era lo más débil. ¿Por qué? Porque Prat, cuando estaba en la Armada, defendió a dos compañeros en un sumario administrativo. Y como gana ese sumario, el almirantazgo no lo quería mucho. Y lo destinan a este barquito que solo estaría oteando, sapeando el puerto, la bahía de Iquique. Nunca esperaron que iban a entrar en combate. Entonces, aquí ocurre lo mágico. Cuando divisan humos al norte, Prat va a cubierta y ¿saben lo primero que pregunta Prat? Ustedes lo saben bien, ¿no? ¿Qué pregunta Prat? ¿Habrá comido la gente? Se preocupa de las personas. No estaba preocupado de los armamentos, los cañones. ¿Habrá comido la gente? Le dice al cocinero. O sea, lo primero, lo que hacemos nosotros cada vez que hacemos un coffee break, aquí es comemos. Porque cuando uno come, comparte. El ser humano es el único mamífero que cuando come se junta con otros. El gato, el perro, la vaca, el caballo comen solos. Porque la comida nos mantiene en la comunidad.
había que fortalecer la comunidad. Un gran ejemplo comunitario de Prat. Y luego, cuando dice aquello, sube a cubierta y al puente de mando y dice, muchachos, a todos los trató por igual. No hubo distinción alguna, no hubo discriminación de rango ni edad. Muchachos. Y después Prat, en un acto mágico, dice algo tremendamente poderoso. Y volvemos al inicio de hace una hora cuando conversamos esta conversación. Si ven lo que dice Prat, dice, la contienda es desigual. ¿Qué hace Prat? Les dice la verdad. Les dice la verdad. Volvemos otra vez al punto. Pero nunca se arriba esa bandera. Y mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Y si muero, mis oficiales, ustedes sabrán cumplir con su deber. Otra vez Prat trasciende honor social porque en el momento más crítico de la historia dijo la verdad y murió abrazando la verdad, como lo hizo Sócrates en la Grecia antigua, como lo hizo Cristo también cuando hizo el camino, la verdad y la vida, como muchos que han muerto producto de la verdad. Entonces, la importancia de la verdad es un hecho trascendente para una comunidad, porque la verdad, solo en la verdad nos mantenemos en comunidad. Y yo quiero finalizar esta conversación, por favor, contándole un pequeño cuento. Y con esto me quiero despedir. Yo sé que espacio para preguntas, 5 minutos, cortito. Yo les quiero contar la historia de un niño que se llama Ramón el Preocupón. Ramón el Preocupón. Y este Ramón se va a llamar Jorge. Jorge era un preocupón. Jorge era un preocupón. Sí, le preocupaban a Jorge muchas cosas, como a todos ustedes. Nos preocupaban muchas cosas. Jorge le preocupaban los sombreros. Imagínense cuando dice, estoy comiendo un caldo de cabeza. ¿Se acuerdan de esa frase? Uno está siempre ahí pensando cosas y no lo deja dormir en la noche. Le preocupaban los sombreros. A Jorge les preocupaba sus zapatos, es decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida, con mi camino, con mi derrotero? Los zapatos. Le preocupaban las nubes, es decir, lloverá mañana, ¿qué va a hacer mañana? ¿Cómo paro la olla mañana? ¿Cómo me preocupo por mis hijos, por mi familia? Era un preocupón, Jorge, como todos ustedes. Le preocupaba la lluvia. Si mañana podrán resultar aquello en lo que estoy empeñado. Le preocupaban los pájaros enormes. Tenía aerofobia, no le gustaba volar, subirse a un helicóptero, viajar. Le preocupaba. Su papá, ¿cómo se llama su papá, Jorge? Aníbal. Aníbal ad Portas, el rey el líder de los cartagos, de los cartagineses. Su papá trataba de ayudarlo. Aníbal trataba de ayudar a Jorge. No te preocupes, hijo, le decía Aníbal a Jorge. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Muchas veces tenemos más problemas imaginarios que problemas reales. Su mamá, ¿cómo se llama su mamá? Raquel. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo Aníbal y Raquel se han incorporado hoy día a esta conversación también? Lo hemos invitado. Y Raquel dice, también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor, le decía Raquel a Jorge. Le decía, no permitiremos que nada te pase, Jorge, le decía Raquel. Pero aún así, Jorge seguía preocupado. Lo peor era dormir en las noches, dice, fuera de su casa. Una noche tuvo que quedarse en la casa de su abuela. Entonces, la abuela se acerca a Jorge y le dice, ¿cómo se llamaba su abuela? María. Raquel, Aníbal y María. No te preocupes, le dijo María. Cuando yo tenía tu edad, Jorge, también me preocupaba por todo. ¿Hay alguno de ustedes que se preocupa por todo? Sí, yo creo que hay varios. Tengo justo lo que necesitas, dice. Y fue por algo. Y fue por algo a su habitación, María. Y estos muñecos se llamaban quitapesares. Quitapesares. Le explico, solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Al día siguiente, le dice a María, a usted, Jorge, cuando despiertes, esos preocupones a quien le contaste tus problemas a través del diálogo y la verdad, gobierno abierto, transparencia, se van a ir de tu mente y de tu imaginación. Entonces, Jorge esa noche durmió como un lirón.
Y luego, la noche siguiente, durmió como un lirón. La cuarta noche también siguió durmiendo como un lirón. Pero la quinta noche, Jorge se preocupó y sacó de Raquel, de Aníbal y de María, que no lograba. ¿Por qué? Porque Jorge, como un hombre de la ciudad, de la polis, preocupado del bien común, dice, es que yo no puedo cargarle mis problemas a estos pobres muñecos. No es justo. Entonces, aquí están los muñequitos. Entonces, ¿qué hizo Jorge? Ahí está Jorge, la foto de Jorge tomada desde atrás, en la cocina. Comenzó a trabajar toda la noche. Y el día siguiente, Jorge hizo cientos de otros muñequitos para que los muñequitos le contaran sus problemas a los otros muñequitos. A través del diálogo, volvemos al diálogo, a la transparencia. Y así, entonces, cuando le hizo quitapesares a los otros quitapesares, todos lograron conectarse y vivir en comunidad con menos pena. ¿Se han dado cuenta cuando uno comparte una pena, se queda solo con la mitad de la pena? Por eso es importante el diálogo en la comunidad. Ahora, ¿qué son estos muñequitos? Estos muñequitos, dice, los muñecos quitapesares son muñecos hechos a mano por los niños de Guatemala. En el conflicto armado de Guatemala, caso Bamaca versus, cuando hablamos del derecho a la verdad de Guatemala, y por eso lo cito, estos muñecos lo hacen los niños, de lo que les sobra en las artesanías que hacen las mujeres guatemaltecas. Entonces, ellos, los muñequitos, los niños que estaban sin padres, que morían en la guerrilla, le contaban los problemas a estos muñequitos que se llaman quitapesares. Entonces, de algún modo nosotros somos preocupones y preocuponas, porque nos preocupan muchas cosas. Y por esa preocupación que tenemos por los demás, es porque estamos acá. No hay otra razón. Nuestra vida se entrega al servicio de los demás y por eso somos orgullosamente preocupones. Y como somos orgullosamente preocupones, voy a partir regalándole el primer preocupón a Jorge y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Tú tienes, Tercita? Ahí está el cariñoso saludo para Peter Chap en esta magistral clase que hemos tenido el gusto de escuchar y poner atención en el día de hoy. Acá en la Universidad Internacional Municipalidad de Rancagua 2025. Por favor, hay más, ¿eh? Para ti también. Muchas Gracias, Ay, qué lindo. Tengo más. No sé si hay alguna pregunta. Yo sé que estamos con el tiempo. Sí. Vamos a dar espacio para unas dos preguntitas nomás porque ya estamos listos con nuestro siguiente. Ya. ¿Usted quería hacer una pregunta? Sí. Ah, perfecto. Quiero agradecer al señor Peter Sharper, por la extraordinaria, mejor dicho, convocatoria. Es decir, no hay palabras para clasificar todo lo que él nos ha dado en su exposición tan didáctica, tan emotiva, que llegó a cada uno de nuestros corazones, alma, pensamiento y sentimiento. Así que yo le doy las gracias. Porque nos motivó a todos, y más encima con este regalito que va a ser simbólico en nuestras vidas. Muchas gracias y gratitud por siempre a usted y a todos los exponentes tan brillantes que hemos tenido en esta universidad maravillosa que ha sido este año, igual a las anteriores. Pero esta semana, cada una de las personas que tuvimos el privilegio de escucharlo, nos han dejado la vara muy alta porque son excelentes personas con mucha idoneidad, y las palabras gracias tiene que ser con letras de oro de 70 quilates a cada uno de los que han venido a darnos su valiosa y maravillosa charla. Y lo más importante, la práctica hace el maestro. No sacamos nada con tener conocimientos teóricos porque hay que ir a la realidad. Y eso es la verdad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Una palabra más ahí, nuestro amigo. Siempre digan su nombre, por favor. Alejandro. Sí, pero no Sanz, como el otro. A ver, profesor,
tengo una inquietud, ¿ya? Hay autores que sostienen que el lenguaje crea realidades, ¿cierto? ¿Cómo podemos enfrentar ese lenguaje que amenaza la verdad? ¿Qué debería hacer el gobierno, ya que buscamos un gobierno abierto, pero sin caer en una especie de censura? ¿Hacia qué deberíamos apuntar? La misión de un gobierno es escuchar. La construcción de la democracia se basa en el lenguaje. El gobierno debe ser capaz de respetar la libertad de expresión. Pero aquí hay algo que quiero agregar a continuación, que es la paradoja de la tolerancia de algunos filósofos. La tolerancia no puede llegar al extremo de acabar con la tolerancia. Es decir, cuando dice yo soy tolerante, pero se encuentra con personas que en virtud de la tolerancia atentan contra la libertad, contra la dignidad, eso tampoco se puede tolerar porque atenta contra el Estado de Derecho, contra la dignidad humana. Por eso se llama la paradoja de la tolerancia. No puede llegar al extremo de la tolerancia de aguantarlo todo. Hay cosas que no podemos soportar. Por ejemplo, yo soy súper tolerante y como ustedes son tolerantes puedo agredir a cualquiera de ustedes con la palabra. No, señor, eso no es tolerante, porque eso es una injuria, eso es una calumnia, eso es una agresión, eso es un acto de discriminación. La tolerancia tiene un límite y ese límite es la comunidad, es el respeto a la dignidad humana. Porque aquí hay una idea que es muy central. ¿Dónde uno está? Donde le respetan su dignidad. Cuando uno siente que no respetan su dignidad, uno abandona el lugar. Uno se siente acogido donde se siente digno. Y eso debe provocar siempre el gobierno, la dignidad humana y respetar la libertad de expresión con los límites propios del Estado de Derecho. Hola, Jaime, Eladio. nos conocemos hace muchos años. 34 años, compañero, 34 años. 34 años. Sí, Sigo señor. siendo el mismo, como te puedes dar cuenta, más viejo nomás. Yo también, no paro de hacer preguntas. ¿Sabes que quiero disentir un poco con la integridad, la que mencionaste? Te voy a traer a la mesa el 27 de febrero del año 2010. Yo estaba en Concepción. Recuerdo muy bien que cantó Arjona, tembló. Nosotros la sufrimos mucho, mucho. Y sabes tú que ahí ocurrió algo que no era integridad. La autoridad dijo, no va a haber tsunami, no va a haber tsunami. De hecho, hubo un juicio posterior a eso y la autoridad dijo, no va a haber tsunami. ¿Sabes lo que hicieron los pobladores de la Higuera, de La Libertad, poblaciones que tú conoces? Tomaron sus cosas y para el cerro, para el cerro. ¿Qué tenemos que estar escuchando aquí? Si yo siento que viene el tsunami, me voy para el cerro. No eran integridad. Te traslado un año después, 11 de marzo del año 2011. Fukushima, hermano. 565 aquí en Chile. Cerca de 22.500 personas murieron en Japón. ¿Por qué? Porque cumplieron. Hicieron lo que la autoridad le indicó. La autoridad le indicó, se van al refugio tanto y ustedes permanecen ahí porque este refugio es capaz de resistir. Y fallecieron. La pregunta es entonces, ¿hasta dónde hay que ser íntegro? Comparando 565 fallecidos acá en Chile a cerca de 22.500 en Japón. Ya que hablaste de Japón. Eso. Sí, no, yo creo que hay quizá una confusión, Jaime. En 32, 34 años seguimos teniendo desenfoques. La integridad tiene que ver con hacer las cosas correctas y es un acto individual, no es un acto de la política pública. La integridad yo me refiero a hacer las cosas bien, que tiene que ver con la conciencia interior. Cuando el gobierno entrega información falsa, eso no tiene que ver con la integridad, sino también con la responsabilidad política de un Estado. Tiene que ver con la... Más bien, yo me referiría a la probidad, con esa conducta intachable de todo funcionario público de ser leal a su función o cargo, que es el artículo 51, inciso segundo de la 18.575, que es la ley de bases. Pero lo que a todos se movió al piso a las 2 de la mañana, el 27 de febrero del 2010, tiene que ver con un acto en que efectivamente la autoridad no dijo la verdad. Si hubiera dicho la verdad, habría sido distinto, porque además era en pleno verano, todos estaban de vacaciones, no había ni siquiera helicópteros que estaban preparados para socorrer a las víctimas. Yo creo que ahí hubo una falta que el Estado descuidó, porque la función del gobierno es cuidar. De hecho, la palabra, en el caso, por ejemplo, lo llamamos al Poder Judicial, a la justicia abierta, que no quería entrar todavía a eso, pero ¿por qué los tribunales se llaman tribunales?
porque proviene de la palabra tribu. Por lo tanto, el objetivo de la justicia es cuidar la tribu, porque somos una tribu. Tenemos un lenguaje común, una historia común. Ana María, que viene de Colombia, se incorporó a una tribu hace 15 años y ya es parte de la tribu. Y los dolores de Ana María son los dolores de todos también. Entonces, la importancia de cuidar la tribu es la noción del Estado. El Estado debe actuar para protegernos frente a la adversidad y a la incertidumbre. Y la conducta individual de cada gobernante tiene que ver con la integridad y la conducta pública tiene que ver con la probidad pública, con la probidad administrativa. Pero hoy día la gran crisis que tenemos es una crisis de la verdad. Porque decir la verdad hoy día es un acto irreverente, contraintuitivo, incluso contra natura, como conversamos con Fernando. Decía, yo no creo en la transparencia. No, porque hoy día hablar con la verdad es un acto desafiante. Te puedes quedar sin trabajo si dices mucha la verdad. Te puedes quedar sin amigos si dices la verdad a veces. Te puedes quedar sin comunidad si dices la verdad. Te puedes convertir en un lobo o una loba estepario. Pero la verdad hoy día es necesaria. Y en esto del gobierno abierto quiero decir algo, que este es un camino, se lo garantizo, difícil. Le garantizo que es de sacrificio, pero sí también le garantizo que es un camino hermoso. Y ahí tenemos que avanzar, como decíamos, como un verdadero peregrino, con un peregrinaje que a pesar de la lluvia, el viento, la adversidad, tenemos que seguir avanzando y jamás mirar hacia atrás y avanzar sin prisa, sin pausa para llegar a la meta, que es justamente la dignidad humana, donde se enfoca el concepto de la verdad. Porque la verdad, como dice, nos hace más dignos, nos hace más libres, nos hace mejores personas. De eso se trata la integridad. Carla. Sí, Carla. Carla, sí. Perdón. Ya. Gracias, Peter. Primero también agradecer nuevamente la charla tan increíble, porque todos estos elementos que sumaste nos hacen reflexionar desde la simpatía, el arte, y creo que nos ha llegado a todos. No podemos evitar haber estado comprometidos en la charla y haber aprendido, así que muchas gracias por esa manera. Tal vez mi pregunta es un poco complicada, pero quise hacerla, espero no complicarte a ti. Pero a veces nos pasa, no sé si en Chile o en todas partes, que por lo menos en el contexto político tenemos más de una verdad. Y parece que como país hemos estado atrapados también en eso, hablando de nuestro pasado de la dictadura y todo lo que pasó respecto a los derechos humanos y cosas que para algunos son una verdad pero completa. Pero para otros también tienen otra verdad de acontecimiento, de una interpretación que consideran verdadera y que por lo tanto de algún modo tenemos que, no sé si necesariamente respetar, pero sí tolerar, porque es la verdad del otro. Entonces, ¿qué pasa cuando esa verdad? Hay una verdad, que es la que entiendo que estamos hablando, que es la de los hechos, de los datos, de los acontecimientos, de la plata. Eso sí es fácil, porque si tienes 10 pesos, gastaste 8, te quedan 2, y eso es una verdad, digamos, es una tautología, digamos, científica. Si tira una pelota, se cae, por lo tanto, la prueba y error te dicen que eso es una tautología, o sea, en la epistemología. Yo estudié filosofía y siento que tú también sabes, y todos hemos aprendido con Peter, de quedarnos un poco también en la comprensión de los conceptos. De hecho, en griego, la palabra verdad, haciendo un poco un guiño a lo que tú nos has enseñado hoy día, se dice aletheia. El a de sacar el velo, la aletheia. Y eso nos dice desvelar, o sea, destapar y mostrar. Entonces tenemos esa capacidad de demostrar cosas, pero otra que es la interpretación o de la historia o de los hechos, incluso del pensamiento. Porque una persona puede decir respecto a un acontecimiento su propia verdad de lo que le pasó, incluso lo que hemos mencionado, la emoción, lo que sintió de lo que pasó, y otra persona en ese mismo hecho puede interpretar, no sé si decir otra verdad. Entonces mi pregunta va en el sentido de que ¿cómo podemos contribuir al diálogo social cuando sentimos que estamos enfrentados a diferentes verdades para trabajar en este bien común? Y que yo creo que en Chile nos falta tiempo todavía para poder salir de esas interpretaciones, comillas, verdaderas de las diferentes posiciones respecto a nuestra historia, de la cual percibo que no salimos, ¿ya? La opinión sobre Pinochet, por ejemplo, la opinión sobre si la dictadura
tenía que ser así o no, ¿para qué objetivo? Si lo maquiavélico del bien justifica los medios es nuestra verdad, o si queremos defender tal vez otros valores que van más orientados a los derechos humanos y al bien común. No quiero decir que una es mejor que la otra, pero estamos enfrentados a veces a diversas verdades. Esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos aportar desde la sociedad civil para también entender que puede pasarnos que esa verdad no es única? Sí, hay un autor que se llama Byung-Chul Han, que tiene una colección de varios textos, y uno dice la infocracia, y él habla respecto de la verdad y respecto a los datos. Dice que los datos son efímeros, los datos se publican y pierden vigencia porque pierden actualidad. Y él dice algo que es muy potente, que la verdad no está en los datos. No, y yo lo comparto. La verdad está en la narrativa, está en el relato. Ejemplo, yo tengo un hijo mi hijo menor, Alan, y yo cuando le pregunto, Alan, ¿cómo te fue ayer? Y él me dice, bien. ¿Qué es eso? Y le pasa a todos ustedes. Eso es un dato. Me fue bien. Eso es un dato. Si yo quiero saber la verdad, ¿cómo lo hago? Le digo, ¿qué tan bien? Bien, papá. ¿Y dónde fuiste? Bueno, fui a la casa de un amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? El Mati. Ah, ¿y había alguien más? Sí, habían otras personas. ¿Qué más personas? Estaba el Mati, estaba el Laki, estaba Jorge, estaba el Cristian. Ya, ¿y alguien más? Sí, ¿y quién más? ¿Y estaban sus padres? Sí, ¿quién estaba? ¿Su papá o su mamá? ¿O ambos? En esa narrativa yo lo voy dialogando y voy descubriendo la verdad a medida que voy dialogando, a medida que construyo la narrativa. Por eso Byung-Chul Han es muy exquisito en ese análisis. La verdad la descubrimos en la narrativa. Por eso que hay una figura que los que hacen Netflix, que trabajan en episodios, la gente dice, vio el primer capítulo y después ve 5 o 6 a la vez. Y puede estar 5 horas viendo Netflix, porque quiere llegar a la verdad. Y esa verdad está en la narrativa, porque la verdad es un instinto natural. Uno siempre está buscando la verdad. Incluso Oppenheimer dice que la verdad está en la poesía. No hay más descubrir la verdad que la poesía. Otro dice que la verdad está en la música. Si yo quiero hacer, por ejemplo, no sé, pues quiero decir qué nota es esta y hago esto. Notas. Y este es un mi. ¿Alguien puede rebatir que esto es un mi? No. Las notas son la nota. Es una vibración de 440 Hz. Esa es la verdad. Si yo digo esto es un mi, es incontrarrestable. Y por eso que la verdad uno la descubre en la narrativa, no en el dato. Porque a veces el dato puede ser falso. Entonces, cuando yo termino de dialogar con Alan, al cabo de media hora y así conozco la verdad, con quién estuvo, dónde estuvo, cómo lo pasó, si realmente fue bien, porque a lo mejor en ese relato vi que no lo pasó tan bien. Entonces, descubrí la verdad y el camino a la verdad es el diálogo, no es la información. Por eso que la universidad, por definición, y quienes amamos la universidad como alma mater, como claustro, es justamente en la pregunta que va abriendo permanente. Es la técnica socrática, ¿no? De estar siempre preguntando. El camino a la verdad es a través de la pregunta, no a través de la respuesta. No hay cosa más maravillosa. Yo anoche veía cómo Indira jugaba con un niño que estaba ahí haciendo tierra y jugando con la tierra. No hay filósofo más profundo que los niños, que te llenan de preguntas hasta que descubres la verdad. Porque los niños, nosotros cuando nacemos, estamos conectados con la verdad. Necesitamos la verdad cuando éramos niños. Luego cuando vamos creciendo como que nos vamos olvidando de la verdad por distintas razones. Pero el niño naturalmente busca la verdad. Mamá, ¿es verdad que el viejito pascuero existe, verdad? Sí, perfecto, estamos claros. La pregunta es, y aquí la pregunta que tiene más de 2000 años los filósofos, Carla, y te agradezco mucho, ¿qué es la verdad? Y esa pregunta yo también la tengo todos los días. ¿Qué es la verdad? Y algunos autores teológicos dicen la verdad tiene su origen en la realidad. Bien. Si nosotros decimos que hoy es viernes porque llegamos a un consenso, como decía Nietzsche, y Nietzsche dice que la verdad es un constructo social, es un acuerdo.
Hannah Arendt dice que la verdad es aquello que no podemos cambiar. La pared es blanca. ¿Podemos cambiar? No, todos sabemos que es blanca. Pero el descubrimiento de la verdad, en mi opinión, es a través del diálogo y la conversación. Y es por eso que la base del gobierno abierto y la transparencia es el diálogo. No es la respuesta. Lo más importante está en la pregunta, no en la respuesta. Por eso que nosotros aquí, y Carlos lo hizo muy bien al principio, traigo preguntas. Es decir, estaban en la tesis de la verdad. Y es por eso que nosotros estamos llenos de preguntas. No hay nada más hermoso que hablar con alguien que siempre está teniendo preguntas. Porque la pregunta es poner al otro en un espacio de absoluta dignidad. Por eso que, en definitiva, la verdad es un camino, sin duda, que se construye a través de la pregunta y del diálogo sincero. Ahora, tiene que ver con la formación cultural, tiene que ver con la profundidad de campo que cada uno tiene que ver con los estudios que uno ha tenido, tiene también que ver con la vida misma. Es decir, cuando habla alguien de lo que pasa en las calles y uno habla con un campesino, ese campesino sí tiene muy claro cuándo florecen los pétalos de las flores y en qué época, cuándo hay que plantar la palta. ¿Ah? Tiene que ver con las necesidades. Exacto, así es. Entonces, la verdad tiene que ver con un proceso empírico, pero también con un proceso de ir haciendo preguntas asertivas. Por eso que la clave no está en la respuesta, siempre está en la pregunta para descubrir la verdad. Muchas gracias, Peter. Muy amable, gracias por responder esas consultas. Aquí está el aplauso, el reconocimiento de quienes están participando en nuestra universidad en el día de hoy. En honor al tiempo, señoras y señores, vamos a ir inmediato con nuestra siguiente invitada.